Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, una edición en la que, como ya hemos venido anunciando desde hace semanas, nos va a acompañar Ramón Vega, nuestro gran especialista de Nuevo Occidente, del Extremo Oriente. Pero curiosamente, hoy, en esta primera gran colaboración que vamos a tener con Ramón, no vamos a hablar del Extremo Oriente, no vamos a hablar del mundo asiático, sino que vamos a hablar de otro de los grandes intereses de Ramón Vega, que es Blas de Lezo, el más que conocido marino español de la primera mitad del siglo XVIII, sobre todo famoso por el sitio de Cartagena, pero que tuvo una vida realmente intensa vinculada a la Armada Española desde su adolescencia. Ramón, con un grupo de colegas, están preparando la edición de un nuevo cómic sobre este personaje histórico, Blas de Lezo. Después ya Ramón nos dará más detalles sobre este cómic, pero hoy queremos adentrarnos en la figura de Lezo y queremos adentrarnos más allá de todas las, vamos a decir, ya casi mitos y leyendas que hay en torno a Blas de Lezo y ese sitio de Cartagena al que le sometió la flota británica comandada por Vernon, que no fue capaz de tomar Cartagena a pesar de en principio ser tremendamente superior la armada inglesa a la española. Pues bien, Ramón, para mí es de nuevo un inmenso placer tenerte en Pedazos de Historia. El placer es mío, sobre todo teniendo en cuenta este gran recibimiento y que me estoy dedicando a salirme un poco de mi contexto habitual. Aunque, como veremos, el señor Blas de Lezo también tenía sus cosas con Asia. Bien, ¿por qué alguien como tú, que en principio te conocemos por el mundo de Extremo Oriente, está interesado en Blas de Lezo? Bueno, realmente yo empecé a estudiar sobre Blas de Lezo cuando ya estaba en la universidad. Creo que en los primeros trabajos que me tocó tratar en aquel momento estaba relacionado con Cartagena de Indias, sobre la historia del arte americana, y curiosamente Historia del Arte tiene un gran apartado que sería la parte de construcción militar, que no todos los profesores lo dan, y yo a partir de este momento empiezo a encontrarme con la figura de Blas de Lezo y las construcciones de Cartagena de Indias, cosa que me dejó totalmente maravillado porque yo realmente, tengo que admitirlo, hasta que no estaba en la universidad, nunca había oído hablar de Blas de Lezo y llegó de una manera, digámoslo así, tangencial. Después de eso, evidentemente, seguí investigando, haciendo investigaciones del ámbito naval. Cuando estuve trabajando en el Museo Naval de Madrid ya fue un auténtico festival de Blas de Lezo, todo lo que pude ver allí, gracias a todo el equipo que estaba allí presente y los marinos que estaban sirviendo en aquel momento, y esto gracias a los contactos con Ángel Miranda, que es el guionista de esta obra, pues empezamos a holgar a ver si era lo suficientemente llamativo para el público español el dedicarle, pues eso, un poco más de visibilidad a este curiosísimo personaje, que evidentemente, y en esto el tópico se cumple, si no hubiera sido español y hubiera sido de cualquier otra nacionalidad, posiblemente lo estaríamos viendo hasta en la sopa. Bueno, Blas de Lezo es un caballero que nace en Pasajes, en Guipúzcoa, en 1689, y desde muy joven ya forma parte de la Armada Española, aunque con una singularidad. Se formó con los franceses. Claro, hay que ser un poco conscientes de cuál es el momento en el que Blas de Lezo pasa a formar parte de la Armada. Si bien es cierto que su familia ya tenía muy buenas raíces y vinculaciones con la Armada, tanto la parte civil como la parte militar, además de que había un buen observatorio y en todo el entorno podemos encontrar a muchísimos más marinos, pues no hay que olvidarse que en aquel momento la flota española no contaba con suficiente formación. Entonces enseguida va a estudiar al colegio francés y ya a partir de ahí empezarán los contactos para su formación militar, en las que se conocen como las escuelas reales, que era donde se formaban dentro de la Armada a los guardiamarinas, estos que aparecen en Master and Commander, estos niños que ya son oficiales. Bueno, pues él formaba parte de esta corriente por la vinculación que ya había en aquel momento entre Francia y España a través de los Borbones, que generará también muchos problemas, pero también conexiones. Y lo que sí que es importante es que durante este proceso la Armada no solamente forma a Blas de Lezo desde el punto de vista militar, sino que esto es absolutamente capital. La Armada era quien tenía en cuenta, pues estaba a la cabeza de toda la ciencia y la tecnología de aquel momento. Cada embarcación era prácticamente lo que hoy podríamos considerar
pues o una nave espacial o una auténtica ciudad de producción científica. Y en este momento es ese tipo de formación con la que contaba Blas de Lezo. La parte francesa era mucho más teórica, pero según va entrando en batallas, va teniendo una vida muchísimo más práctica. Es curioso porque, claro, tú acabas de mencionar esa relación de los Borbones. Entonces, a partir de 1700 tenemos un rey Borbón, Felipe V, nieto de Luis XIV, que apoya a ese su nieto para que sea rey de España, pero hay también un candidato de los Habsburgo, el futuro emperador Carlos VI, y el problema está en que hay una guerra. Y en esa guerra de sucesión, Blas de Lezo, ese adolescente que se está formando en las escuelas francesas, entra en combate y además una de las imágenes que más tenemos de Blas de Lezo es que le faltaban un brazo, una pierna, un ojo, absolutamente todo. Y buena parte de esas pérdidas es durante estos momentos jóvenes, cuando está en estas primeras batallas. Exactamente. De hecho, no hay prácticamente solución de continuidad de ser guardia marina y ya lo envían a formar parte de la tripulación del barco del conde de Toulouse, nada más y nada menos, que no nos sonará mucho, que es el Foudroyant, pero eso, era el barco insignia del hijo bastardo de Luis XIV de Francia, vamos, del rey Sol, un personajillo que tenía por ahí metido entre medias. Y en 1704, pues ya lo ponen con 14 años a trabajar en la parte militar en la batalla de Vélez Málaga, la famosísima batalla que tiene alguna cosa que ver con Gibraltar en aquel momento. Es muy curioso porque está al bordo de esta embarcación, las flotas inglesa y neerlandesa se combinan, la española y la francesa se combinan por el otro lado y tienen este conflicto. Hubo más de 2.000 bajas por parte de la Asociación Británico-Neerlandesa y como 1.200 por parte de los franco-españoles. Lo interesante que sucede aquí, que normalmente cuando hablamos de batallas no lo tenemos en cuenta, ninguna de los dos bandos fue un claro vencedor. Y lo que generó esto fue que ambos bandos celebraron su victoria, incluso con medallas. Es en este proceso, durante esta batalla, durante la cual Blas de Lezo perderá la sección de la pierna hasta la rodilla, que según hemos encontrado, curiosamente, en documentación para preparar el cómic, en algunos de los diarios de los estudiantes del cirujano que intervino a Blas de Lezo, fue un fallo del propio cirujano a la hora de intervenir en la operación, cosa que evidentemente le generará problemas a lo largo de toda su vida. Y a continuación, ya con una pierna menos, a pesar de todo, el hombre sigue siendo un avezado marino, sigue participando en esa guerra de sucesión. Por supuesto, mantienen diferentes puestos, eso sí, va ascendiendo poco a poco dentro de los puestos en el Mediterráneo, logra obtener cargos más importantes ya en otros barcos menores, pero con un rango superior, sobre todo en funciones de suministro y de escolta, hasta que llegamos a la defensa de Tolón en el 1707, ya con 18 años, que podríamos decir que todavía era un chavalín el señor Lezo, pero aquí ya está dándolo todo. Y aquí es cuando hay una situación muy curiosa, que es cuando a las tropas de la Armada se ven totalmente rodeados por, de nuevo, la flota anglo-neerlandesa y dejan los barcos. Los barcos quedan en parte en el puerto, muchos de ellos hundidos. De hecho, el Foudroyant, en el que había participado anteriormente Blas de Lezo, se hunde en la bahía y él va a tierra. Y esto es completamente fundamental para comprender la historia tanto de la Armada Española como del asedio de Cartagena de Indias. Al señor Lezo lo ponen en tierra y pasa a formar parte de infantería, de marina, pero en tierra. Y le mandan diferentes órdenes. Nosotros lo tenemos localizado precisamente en la toma de un cerro que se había utilizado para la defensa, pero que los ingleses habían capturado, y es él cuando sale a tomar esta posición. Cosa que es muy importante, ver cómo Lezo es muy proactivo en estas misiones que le van enviando. Cuando está tomando esta posición con piezas de artillería y les da la vuelta para disparar contra la otra segunda línea de defensa de los ingleses o de ataque de los ingleses, en este caso, será cuando un impacto sobre la fagina, que son estas estructuras de cestería y madera que se rellenaban de tierra para hacer de defensa, pues impacta una de las balas de cañón. Si bien esto no genera mucha metralla, sí que parte de esta es la que le afectará en parte de la cara y en el ojo. Será el momento en el que perderá el ojo. Y sin embargo sigue adelante porque
le tenemos todavía en los últimos avatares de esa guerra de sucesión. Exactamente, que curiosamente hay que tener en cuenta que otro personaje que es fundamental en la historia de Blas de Lezo y de la Cartagena de Indias, que es el almirante Vernon, participa en estas dos batallas, donde pierde la pierna y donde pierde el ojo. Pues en la parte de los ingleses estaba el almirante Vernon, con unos pocos años mayor que él, pero también cumpliendo estas funciones de guardia marina y después de oficial. O sea que hay que ver cómo se encuentran estas vidas paralelas a lo largo de todo este tiempo. Continúa en la guerra, por supuesto, de sucesión y tendrá diferentes funciones. A pesar incluso de la paz de Utrecht, sigue habiendo enfrentamientos a lo largo del tiempo. Incluso se da la situación de Barcelona, donde Blas de Lezo participa tanto en parte de defensa como en parte de ataque. Y posiblemente, esto no está del todo seguro, hay documentación que puede ser un poco ambivalente en este respecto, será aquí cuando le hieran en el brazo y perderá la movilidad para pues parte del brazo derecho, teniendo en cuenta que había perdido la pierna y el ojo de la parte izquierda. Creo que todavía incluso participa en las operaciones de Mallorca, que fue el último lugar dentro de los reinos de España que se mostró favorable a los Habsburgo. Exactamente, de hecho participa de todo este proceso y hay que tener en cuenta también que es muy importante los acuerdos que se llevan también a partir de lo de el Mallorca, en la entrega de Mallorca, entre comillas, porque esto también generará otros problemas en América, porque evidentemente mientras todos estos conflictos se están desarrollando en Europa, pues hay quienes buscan la manera de hacer beneficios en la otra parte del mundo. De hecho, se supone también que él es el que controla parte del Mediterráneo y después posteriormente irá ascendiendo. Pero de momento, a donde le mandan exactamente será precisamente a América. Esto es algo que se nos suele olvidar. Claro, la guerra de sucesión fue un conflicto muy largo, como acabas de explicar, un conflicto donde se van a formar muchos de los militares que van a intervenir después en las operaciones de ese intento de recuperar parte de Italia por parte de los Borbones, pero que indudablemente tienen que, como acabas de indicar, en el caso de Blas de Lezo, tienen que ir a defender también las otras grandes posesiones españolas, que son las que están en América. Y entonces, claro, recordemos lo que decíamos al principio, Blas de Lezo es famoso por la defensa de Cartagena. Le hemos visto en su juventud actuando en la Guerra de Sucesión, le van a mandar a América, primero al Caribe, más tarde al Pacífico, volverá a Europa y será después que vuelva a América. O sea, son gentes que están al servicio de la Armada y les puede tocar cruzar el Atlántico numerosas veces. De hecho, uno de los elementos fundamentales a la hora de estudiar la historia de la Armada están los cargos incidentales. Es decir, que entre medias, entre que llega y no llega una orden, pues le puede mandar prácticamente cualquier cosa a cualquiera de estos marinos, que pueda ser ejercer de gobernador o ejercer de administrador, porque era gente absolutamente formada y que dentro de esta ciudad flotante, que eran las embarcaciones, tenían que aprender a hacer prácticamente cualquier cosa. Y es parte de las funciones que va él a realizar a América. En principio se le envía para la protección de los mares del sur, para la protección específicamente de toda la plata que se va a enviar a Panamá, la plata peruana y todas las mercancías para Sí, porque la... hay que especificar que cuando hablamos de los mares del sur estamos hablando del Pacífico. Exactamente, es un poco trampa la cosa, pero sí, se constituía en la defensa, de hecho, en parte de la recepción del galeón de Manila. Claro, tenía que proteger esto. Aquí la idea de un mundo interconectado, solo hay que hablar de España para saber que entre China y España había una distancia muy, muy corta desde el punto de vista de esta época. Es decir, y había muchas conexiones y es precisamente en este momento durante el cual él tiene que estar luchando contra la piratería y contra el corso de los ingleses, de vez en cuando también de los neerlandeses que aparecían por estas costas y que realmente tenían unos grandes problemas por la cantidad de flota que tenían. Realmente dentro de la historia de Blas de Lezo esta es de mis partes favoritas, porque hay que imaginarse a un Blas de Lezo que había cumplido los 25 años en Barcelona y después se encontraba pues pocos años después ya aquí en pleno conflicto luchando realmente contra piratas. Y en esta situación llega a ser tan positivo que tiene órdenes del virreinato de detenerse, que pare ya de capturar embarcaciones porque no hay dinero para mantenerlas. O sea que es muy interesante encontrar este tipo de anotaciones en la documentación.
Y la verdad es que también aquí es cuando encontramos esta interrelación entre Blas de Lezo y Asia, porque él también hacía negocio con la parte de las mercancías que llegaban sobre todo desde China. En sus diarios aparecen las referencias a que él tiene sederías que está consiguiendo, que trata de venderlas, que trata de buscar para hacer cojines con ellas y que parece ser que se vende muy bien. Entonces esto también hay que entenderlo, puesto que, entre otras cosas, los miembros de la Armada tenían permiso para llevar pues un cajón o, depende del rango, diferentes materiales que eran los que les permitían sobrevivir, porque un sueldo podía llegar 2, 3 o hasta 8 años más tarde de lo que debería, sobre todo cuando estaban destinados en ultramar. Entonces este tipo de elementos nos permiten acercarnos también a la realidad de estos personajes, como que también el mismo Blas de Lezo durante este periodo, para darle una especie de medallas, entre comillas, a parte de sus subalternos y mejorar las relaciones con ellos, pues se dedicaba a mandarles chocolate para sus hijos. De hecho, él habla de turrones de chocolate, de una especie de piezas de chocolate. Entonces, también hay que ver la parte real de estos personajes a la hora de manejarse en estos acontecimientos históricos que no nos dejan ver la realidad. También hay que tener en cuenta que tenía muy mala leche. Blas de Lezo está absolutamente documentado de que en cuanto empezaba a soltar por esa boca, sapos y culebras era lo más ligero que podía salir. De hecho, uno de sus criados, que tenemos documentado, fue investigado por la Inquisición por mal hablado. Imaginémonos lo que podía salir de la boca de Blas de Lezo. Le generó muchísimos enfrentamientos, por ejemplo, con todos los virreyes, prácticamente con los que contactó, igualmente que con todos los miembros de las diócesis religiosas, prácticamente todos los que tenían cargo terminaban echando pestes contra Lezo, pero también hay que reconocer que durante este periodo tuvo al menos una buena relación, puesto que llegó a casarse. O sea, a tener en cuenta cuando estaba destinado en Perú con Josefa Mónica Pacheco, que tendría finalmente hasta 7 hijos con ella. Ella era una rica heredera y él era ya un veterano. Una Él rica tenía heredera de Perú. 36 años. Ella era limeña. Exactamente. Tenía 36 años él, tenía 16 años ella, y de hecho había sido pues criada por su tío y tenía una formación exquisita. Y ya aquí podremos ver que en algunas redacciones pues aparece y desaparece la figura de ella prácticamente porque casi todo el tiempo estuvo en Cádiz, que era uno de los grandes departamentos navales de España. El problema que le generó el estar en esta situación en Perú es que cayó finalmente en desgracia porque el sobrino del virrey fue ganando puntos, cosas de tener conexiones reales, y también le generó muchos problemas que Blas de Lezo organizaba la defensa y las estructuras defensivas y las estrategias defensivas desde el punto de vista naval. Y en cuanto había un virrey o una fuerza superior que lo planteaba desde el punto de vista terrestre, pues ahí saltaban chispas por todas partes. Aquí es muy interesante porque, claro, has tratado un montón de temas que se nos suelen escapar cuando hacemos la historia del siglo XVIII o la historia de la Edad Moderna de España en general. Somos conscientes de que hay un mundo americano, pero en ese mundo americano no somos realmente conscientes de una dinámica que tú has planteado aquí, que es el intenso comercio en el Pacífico. Es cierto que hay un elemento famosísimo, que es el galeón de Manila, que era el que comerciaba entre China y sobre todo la costa de México para traer los productos orientales o para llevar productos europeos hasta la China. Pero claro, después hay ese segundo nivel de comercio ya americano entre el virreinato de la Nueva España y el virreinato de Perú, que es el motivo por el cual los piratas, estos que estamos acostumbrados que se muevan por el Caribe, que es donde más estaban, acudan también en grandes cantidades a estos mares del sur, a este Océano Pacífico, porque quieren atrapar todo ese comercio que se está dando entre Asia y América y entre los dos grandes virreinatos, que es donde tú estás diciendo que nos vamos a encontrar a Blas de Lezo. Entonces, claro, Blas de Lezo, por supuesto, como tú dices, como buen oficial, puede aprovechar ese comercio y es un hombre que se va a enriquecer gracias a que forma parte de ese comercio, que es el tipo de cosas que una vez más se nos escapa. Tenemos siempre la imagen de estos marineros españoles como unos tipos rudos, a lo mejor con algún conocimiento tecnológico, no mucho, todo lo más son capaces en las películas de maniobrar el barco hasta que el pirata inglés guapo los atrapa. Y nos damos cuenta que estamos ante unos tipos muy bien formados, que son capaces de combatir la piratería de forma muy eficiente. Lo raro era que el pirata capturara algo, lo normal es que los piratas fueran capturados,
y que además generan unas redes comerciales, porque claro, la esposa limeña terminada en Cádiz no nos sorprende. O sea, en realidad forma parte de todo el eje comercial. Yo estoy consiguiendo determinados productos que pueden llegar desde China, que se pueden producir en América, que llegan a Europa, que la puerta de Europa es Cádiz, y Blas de Lezo forma parte de todos esos engranajes militares y comerciales. Exactamente. De hecho, esto lo hemos comentado en algún momento fuera de cámaras sobre cómo recuperar esta parte de la historia, que es parte de la vida real de estas personas y en parte es este comercio y estas cosas que no nos aparecen tan claramente en los documentos, que no es cuestión de lucubrar, sino de sacar las cuentas y empezar a decir, ¿y esta gente cómo sobrevivía? ¿De dónde sacaba dinero? Pero, ¿Cómo era su relación con la familia? pero incluso Mucho vamos más más complejo. lejos, al hilo de lo que vamos a ver después, dentro de un momento en Cartagena, una de las famosas capturas de Vernon es Portobelo. Entonces, claro, buena parte del comercio entre el Virreinato de Perú y Europa pasaba por el estrecho de Panamá. En esos momentos el canal no existía, de modo que había que dejarlo en la parte de la costa pacífica de Panamá y llevarlo a la parte de la costa del Caribe o viceversa. Y claro, la famosa toma de Portobelo es la toma, claro, vivir en Panamá hoy con aire acondicionado es relativamente confortable, pero sigue siendo un país de un clima nada agradable. Hacerlo en el siglo XVIII era mucho más duro, lo cual implicaba que durante buena parte del año no había nadie. O sea, era un sitio donde cuando llegaban las flotas la gente se preocupaba por poblar. Y claro, cuando Verno se pone la medalla de he ocupado Portobelo, Blas de Lezo, lo veremos después, hasta puede ser irónico con él, no solamente decir si hubiera estado yo no lo habrías tomado, sino chico, es que has tomado un sitio que es temporal. Pero ojo, porque estamos hablando de Blas de Lezo en América y sin embargo, como tú dices, debido a su mala relación con el virrey, tuvo que regresar a Europa. Entonces, este hombre que está en el Perú tiene que agarrar los tiliches y volverse a Europa y entrar a trabajar de nuevo para la Marina, pero una vez más en el Mediterráneo. Exactamente, y además ya aquí con un cargo y una potestad de embarcaciones. No tenían los mismos problemas de ir a cazar los piratas con dos barcos totalmente desvencijados y aún así llegar a capturarlos, sino ya que aquí tenía una flota de más de 30 navíos donde pues eso, había muchas maneras de combatir y podía utilizar otras estrategias, podía utilizar otros sistemas. Está en la toma y la solicitud de dinero, entre otras cosas, de Génova, según Fernández Duro, que es cuando se acerca a Génova y dice, bueno, o nos dan el dinero que se adeuda por parte de los bancos o vamos a empezar a cañonear. Eso es lo que dicen las crónicas de Duro. También está en el desembarco de Orán, donde coincidirá con otro personaje muy curioso, que es el propio Eslava, con el que se encontrará en Cartagena de Indias. Bueno, pues aquí hace un gran desembarco. Estamos hablando de cantidades pues de miles de hombres, prácticamente un desembarco de Normandía del momento. Y también hay que tener en cuenta que ya en 1734 es ascendido a teniente general y es destinado como comandante general del departamento de Cádiz, y de ahí esta gran relación. Y además pasará a ser su protector José Patiño, vamos, un auténtico adalid de todo lo que hay que hacer bien y de la relación con la Armada, porque además de almirante, era el secretario de Estado de España con Felipe V, o sea, vamos, un auténtico personaje. Y que realmente replantea muchas de las defensas y las estructuras de la Armada, por ejemplo, pensando que para la Armada española es mucho más interesante tener embarcaciones ligeras de guardacostas que grandes navíos de línea que les destrozaban la economía y que no se podía mover con tanta agilidad. Entonces, bueno, hace varios avances dentro de este Mediterráneo y será en 1737 cuando se le mandará de nuevo a América con 48 años. Aquí es muy llamativo porque de nuevo volvemos a entrar en esa historia menos conocida, esa obsesión que tuvieron los Borbones por el Mediterráneo y por Italia, que nos parece ya pasada de moda. Pareciera que los Habsburgo y sus herederos Borbones peleaban por Italia en el siglo XVI, en los tiempos de Carlos V y ya en extremis en los tiempos de Felipe II. Pero estamos en los tiempos de Felipe V y siguen peleando por Italia, porque la segunda esposa, la Farnesio, quiere poner a sus hijos de señores de Italia, y siguen tratando de conquistar ciudades en el norte de África. Claro, Orán había sido conquistada siglos atrás, había perdido, y una cuestión de honor, no podemos permitir que estas gentes del norte de África nos arrebaten una ciudad, por pequeña que sea, por indiferente que sea para todo el sistema mundo que tenía España, pero hay que recuperarla por una cuestión de honor. Y claro, vamos a elegir uno de nuestros mejores marinos, que es Blas de Lezo, a que lleve a cabo con otros esa operación de reconquista. Y de nuevo, insisto, es el tipo de capítulos que se nos olvida,
porque tenemos la sensación de que los Borbones son una gente que mira al futuro, progresistas, ilustrados, saben muy bien lo que tienen que hacer, hay que dejar atrás al pasado, ya no son Habsburgos, y tenemos a un personaje clave como Blas de Lezo yendo a negociar de forma autoritaria con los banqueros genoveses, los mismos banqueros genoveses que teníamos no ya de los tiempos de Carlos V, los tenemos ya desde la época medieval, tiene que ir a negociar con ellos, digo, como tú has explicado, si hace falta a punta de cañonazo, y le tenemos a Blas de Lezo conquistando plazas en el norte de África como si fuera el cardenal Cisneros. Entonces, claro, nos choca porque a través de un personaje como Lezo vemos cuán Habsburgo era Felipe V Borbón. O sea, cómo seguía replicando las pautas de, claro, después de todo, más allá de que Felipe V tenía la barbilla pronunciada como buen descendiente de Habsburgo, que para eso era nieto de María Teresa de Habsburgo, cómo seguía, a pesar de todo, en su imaginario, eres un rey de las Españas y las Españas tienen dominios en el norte de África y tienen que negociar en Italia. Y también tenían que demostrar, que era lo que se veían forzados, a que no estaban débiles, que aunque fuera con un enemigo menor, tenían que dar los golpes en la mesa para demostrar que tenían todavía poder. La talasocracia española estaba en declive y se empezaba a ver cómo los hilos que iban haciendo que esta ropa, que esta estructura de urdimbre, de dominio de los mares, se estaba perdiendo. Por ahí estaban empezando a entrar clarísimamente ya los ingleses, que ya tenían sus zonas de dominio, pero era precisamente cuando se empieza a hacer el movimiento del ataque a Cartagena de Indias, que ya se empieza a ir planteando, pensando en que ese sería el rasgón final de esa estructura que empezaba a romperse. Entonces había estas demostraciones tan autoritarias que demostraban que se quería dominar el territorio y que se tenían tropas para dominar el territorio, y a la vez se estaban haciendo otra serie de demostraciones mucho más diplomáticas. Entonces aquí hay unas jugadas muy interesantes, sin olvidar tampoco la parte científica. Que se estén dando las guerras no quiere decir que no se siga avanzando en la parte científica. En este momento es cuando se le manda a Blas de Lezo a mantener la flota de Indias, la conexión, el cordón umbilical con América, pues es el que está en este proceso, ya con otra flota, que es la que va llevando hasta América. Y de hecho, aquí tenemos documentación de un Blas de Lezo científico, que está documentado. Ya no solamente era el guerrero con la parte más comercial y de mercader, sino que aquí ya lo tenemos muy verificado cuando empieza a hacer anotaciones sobre diferentes especies de peces, de aves, que son totalmente indispensables a la hora de realizar estos viajes transoceánicos. Y, por ejemplo, tiene unas descripciones buenísimas de los peces espada, porque los descubrimientos de estos animales también aportan a que se está manteniendo una ruta o no. Entonces también hay que tener en cuenta este tipo de elementos. Y ya cuando llega a Cartagena de Indias es cuando es enviado a tomar la posición como comandante de guardacostas. Es decir, el que se tiene que dedicar a la búsqueda de contrabandistas y piratas, pero ahora en el Caribe, pasando después a ser el comandante de la escuadra de Cartagenas. Aquí es de nuevo llamativo ese giro en la vida de Blas de Lezo. Tú acabas de señalar, es un hombre que tiene ya casi 50 años. Vamos a ver, hemos de entender claramente que no es que en el pasado la gente envejeciera más rápidamente, pero indudablemente cuando un señor es cojo, manco y tuerto y además ha cruzado el Atlántico numerosas veces, es posible que su estado de salud no sea el más benigno. Posiblemente de haber pasado toda su vida en Palacio, en Alcázar de Madrid o en esa Palacio de la Granja que se estaba construyendo, pues habría podido envejecer de forma más placentera. Pero en cualquier caso nos volvemos a encontrar el hombre que sale del viejo mundo mediterráneo porque tiene una vez más que involucrarse en la defensa de ese nuevo mundo, y dicho en todos los sentidos, porque es un nuevo mundo que se ha encontrado, pero además es el que está reactivando la economía española y se tiene que ver involucrado, como tú estás explicando, en todo el proceso, desde el control de la flota de Indias hasta la defensa física del lugar. Pero es muy llamativo porque, y vosotros la documentación seguro que habéis encontrado, ya cuando él ha salido del Perú la primera vez, cuando ya abandonó América por primera vez, lo hacía considerando que sus relaciones con las autoridades americanas, como tú bien has señalado, no eran las mejores. Tenía mal carácter, era muy posible que volviera a pelear con la autoridad que le correspondiera en cada momento, pero claro, su valía era tal que la corte española no podía prescindir de él, de modo que ante la tesitura que tenían en ese momento en el Caribe, había que reenviarle a América a sabiendas de que antes o después
terminaría por pelearse con las autoridades, que es lo que va a suceder con Eslava en Cartagena. Pero bueno, más allá de esa pelea, lograron evitar que Vernon, con su gran flota, tomara Cartagena. Exactamente, donde además todas las experiencias de Blas de Lezo que hemos visto durante este proceso rápido, repaso de su vida, pues fueron teniendo implicaciones. De hecho, el conocimiento que tuvo por la batalla, las batallas navales también se combina con las defensas terrestres. Esto fue lo que le permitió, por ejemplo, ser mucho más activo o proactivo a la hora de desarrollar la estructura de defensa de Cartagena de Indias, pensando en la parte de ingenieros, por ejemplo, con Desnaus, que era el suizo que trabajaba como ingeniero para las tropas españoles, y con los debates infinitos que tenía con Eslava, que era además un militar de muchísimo rango y que por ser el gobernador, pues estaba por encima, perdón, el virrey, estaba por encima de Blas de Lezo, a pesar de que tenían el mismo rango militar. Entonces, vemos que en las decisiones que realiza cuando está en la defensa de Cartagena de Indias vienen derivados de toda su formación. No es simplemente que de repente alguien le dio el ramalazo en aquel momento y se convirtió en un héroe a la hora de hacer esta defensa. Porque además, dentro de la batalla de Cartagena de Indias, tiene dos secciones muy claras, que son las dos partes que dividimos nosotros con los cómics. En una, Blas de Lezo tiene barcos, y en la segunda parte, Blas de Lezo no tiene barcos, y normalmente cuando se hacen estas narraciones de Blas de Lezo, Cartagena de Indias, la gente obvia esta segunda parte. Pero Blas de Lezo, en cuanto desembarca, no se queda quieto. Empieza a tener emboscadas, a tender emboscadas a embarcaciones desde tierra, hace diferentes tipos de estrategias, consigue detener asaltos que se hacen todo contra la ciudad con los cañones y finalmente, entre muchas de las leyendas que hay sobre la defensa de Cartagena de Indias, Blas de Lezo no estará en la fortaleza final, que sería el San Felipe o la colina de San Lázaro, que esta mini fortaleza de 200 hombres, que es la que dominaba sobre Cartagena de Indias y que si se tomaba se acabó ahí completamente, se terminó el asedio, pues él no estaba allí porque había sido obligado por Eslava a quedarse dentro de la ciudad. Y aún así, para fijarse en la capacidad de adaptación del señor Blas de Lezo y la mala leche que tenía, decidió bombardear el asalto de los ingleses desde la ciudad. Que esto, dicho en términos generales, pues no parece una gran hazaña. Pero si decimos que lo hizo de noche disparando por encima de las tropas españolas y al borde límite de lo que podían alcanzar los cañones, mientras estaba amaneciendo ya en el último momento, nos podemos hacer una idea de los cálculos matemáticos y de trigonometría que este buen señor tuvo que hacer antes de empezar a disparar esos cañones. Que, por cierto, ninguno erró, tanto documentado por la parte de los españoles como parte de los ingleses. Recréate en Cartagena, cuéntanos más detalles. Cartagena de Indias, pues bueno, viene de la guerra de la oreja de Jenkins, de estos británicos que han tenido una bancarrota absoluta con sus inversiones y la paz de Utrecht, pues parece ser que no les vale los suficientes créditos para mantener esta línea de comercio. Se les había permitido tener el asiento de negros, en torno a 144.000 esclavos se podían enviar desde África con este proceso, pero era una especie como de galeón de Manila a la inversa, permitiendo a los ingleses tener comercio con los contactos españoles en el territorio español. Bueno, pues finalmente consiguen ir calentando más la situación, utilizan un barco nodriza de una manera muy tramposa para dejar ahí la embarcación, que era la que se suponía que permitía el acceso, y utilizaban otras embarcaciones para ir vaciando esta embarcación e ir cambiándoles los materiales de mercaderías que tenía dentro. Entonces, con este sistema hacían que ese barco fuera prácticamente infinito. Uno de los famosos guardacostas, que estaba en relación con Blas de Lezo, les pilla en esta situación y el capitán del Rebeca le corta la oreja, y esta sería la famosa oreja de Jenkins. Lo importante es que esto sucede en 1731, pero la guerra de la oreja de Jenkins no empezará hasta 1738. Y esta es la clave fundamental cuando hablemos de Blas de Lezo. Y es qué sucedió en esos años para que se diera el inicio de la batalla de Cartagena de Indias. Pues que había un señor, un futuro almirante, un vicealmirante en aquel momento, y político de la oposición británica, que sería Vernon.
Este Vernon dedicó estos 8 años con un libro dedicado específicamente con el título de Cómo humillar a España, pues a hacer políticas y hacer propaganda a niveles que hoy en día nos parecerían una locura de aplicarlas a día de hoy. Este buen señor hizo hasta composiciones de canciones para hacerlas populares contra los propios españoles a lo largo de todo el Reino Unido y de sus colonias. Este señor también hizo promoción, fue el que quiso acuñar las medallas, estas famosas, primero de Portobelo, y que en cuanto empezaba a entrar en la bahía de Cartagena de Indias, mandó un correo hacia el Reino Unido diciendo, bueno, que esto ya está hecho, que empiecen a acuñar monedas. Estas monedas, estas medallas, perdón, no estaban acuñadas por el gobierno, sino por la oposición y aquellos comerciantes que sabían que si se controlaban las plazas españolas, pues ese dominio de los territorios y esa economía se iba a disparar. Entonces, por lo tanto, también aquí hay un poco de leyenda negra contra los propios británicos. Había no una, sino varias facciones dentro de los británicos, como sucedía también en España, normalmente muy divididas entre ejército de tierra y el ejército de la armada. Los diarios que se utilizaron para, sobre todo para los estudios que tenemos, más de una decena de diarios, pues parte son de defensa y parte de ofensa, como los famosos textos del libro o la recopilación de los diarios de ofensa y defensa de Cartagena de Indias. Bueno, pues en esta tesitura será cuando este Vernon llegará incluso a potenciar la idea de los druidas y de los bretones. Es en este momento cuando se pone muy de moda, porque él quiere resaltar este orgullo británico contra estos ibéricos del sur, nada más que pues con sus historias raras de controlar América y que a nosotros no nos dejan este hueco, alcanzar esta talasocracia. Y precisamente lo que sería el punto fundamental para Vernon sería tomar una plaza. Y él se obsesiona con tomar Cartagena de Indias. Y de hecho, a pesar de que en el 37 se iniciaría todo este proceso, durante varios años hace tanteos y va reuniendo cada vez más flota, tanto del Atlántico como del Reino Unido, como de la propia, del propio Caribe, incluso reclutando a gente en sitios como en Canarias, forzosamente, para que se unieran a este inmenso asalto. Y es ahí cuando se centra en un punto de vista muy curioso, que es forzar esta guerra para quitar al primer ministro Walpole, que era el británico, que era mucho más pacífico y que había llegado a los acuerdos de Madrid. Entonces, realmente el objetivo que tienen no es propiamente solamente tomar Cartagena de Indias, sino venirse arriba y que Vernon se convirtiera en el primer ministro británico. Y solo podemos hacernos una idea de lo que habría sucedido si esto llega a cristalizar en un Vernon como el auténtico poder dentro del Reino Unido, pensando en tomar absolutamente toda América. Vamos, una guerra sin control durante unas cuantas décadas. Pero no funcionó porque fracasó en Cartagena. Exactamente. Cartagena de Indias tenían los españoles a la flota de Rafael de Torres, que les podía haber dado un apoyo, pero Eslava y Lezo, en sus debates, tenían como único objetivo tratar de detener a los ingleses todo lo posible. Claro, esto resultaba muy problemático teniendo en cuenta que los británicos llegaban con 2.700 tropas y en torno a 200 barcos, mientras que los españoles contaban con 6 barcos y las fortalezas de la bahía en torno a 2.000 o 3.000, según diferentes fuentes. Y si contamos a los indios flecheros y a los esclavos a los que se había permitido la libertad en caso de que hubiera una victoria, cosa que sucedió, y a los cuales se liberó, bueno, pues entre todas estas cosas también se permitía el que si alguien defendía Cartagena de Indias pudiera ser considerado ciudadano español de pleno derecho. Entonces incluso franceses, italianos o británicos participaron en la defensa de Cartagena de Indias por todos los beneficios que les podían suponer. La fortaleza de San Luis es la principal de la entrada de la bahía y ahí Blas de Lezo consiguió mantenerlo durante casi 2 semanas la situación, tratando de que los ingleses solo tuvieran una posición con la que atacar desde las embarcaciones, lo que obligó a los ingleses a desembarcar. Y esto, claro, lleva mucho tiempo
y obligaba también pues, a muchos problemas logísticos, a muchos problemas con las enfermedades, que eran capitales, y entre otras cosas a permitir a las tropas a estar en tierra, y esto, claro, les permitía escapar, cosa que en los barcos era mucho más difícil. Entonces, una de las primeras cosas que manda Vernon en cuanto hacen el desembarco es poner francotiradores en el entorno de los campamentos, no para defenderlos, sino para matar a todo aquel que intentara escapar. Durante este proceso del San Luis, de tomar la fortaleza del San Luis, finalmente son los ingenieros británicos a los que se les fuerza a ir cortando prácticamente la jungla para establecer una posición para la artillería de inmenso calibre y para los grandes morteros que tenían preparados, los morteros reales, puesto que los morteros reales que iban en los barcos, que eran esos absolutamente inmensos, no llegaban a alcanzar, porque Blas de Lezo había dispuesto 4 embarcaciones apoyando como fortalezas flotantes al San Luis, perdón, al San Luis, y esto no les permitía pues tener posiciones adecuadas. Finalmente, después de cortar media jungla, consiguen poner los cañones y rompen parte de las murallas del San Felipe, lo que dará inicio a una huida un tanto alocada por parte de los españoles. Si bien es cierto que Blas de Lezo participa en la parte terrestre, envía tropas a tierra y envía cañones, puesto que muchas de las tropas que tenía Eslava las tienen que dedicar a otras posiciones, puesto que tenían tantísimos barcos los británicos que podían hacer un desembarco en cualquier otro punto y seguir avanzando hacia Cartagena de Indias a través de la tierra. Pero el ego del señor Vernon le obligaba a que, como en Portobelo, se tomara por mar. Y esa era la publicidad que él había enviado al Reino Unido. Y esto es fundamental. Él se había encadenado con la idea de que si con 6 barcos había tomado Portobelo, pues iba a hacer lo mismo con Cartagena de Indias, y la victoria iba a ser del almirantazgo, iba a ser de la marina, y eso iba a reforzar su figura sobre la del ejército de tierra. Con lo que no contaba era con que entre que tomaban esta fortaleza y seguían avanzando, miles de hombres iban cayendo, no por los combates, sino por las enfermedades, el vómito negro, la fiebre amarilla, que estaba pues acabando prácticamente con las tropas británicas y obligando a que muchas de sus embarcaciones se convirtieran en barcos hospitales, cosa que tampoco se tiene muchas veces en cuenta. Y esto aparece mucho en los textos de Smollett, que fue uno de los cirujanos británicos que hizo esta narración por parte de los británicos y que, entre otras cosas, era el traductor oficial del Quijote, del español al inglés, y que sirvió también de traductor en todos estos combates. Es decir, hay muchos personajes interesantes, no solamente está Blas de Lezo y Vernon, pero evidentemente eran los que tenían más peso en todo este proceso. Y finalmente llegan a un segundo desembarco después de entrar en la bahía de Cartagena de Indias, y es cuando ahí empieza Blas de Lezo a hacer sus trampas a base de utilizar diferentes emboscadas a lo largo de las costas y también del interior, yendo a caballo, por supuesto, para ir dirigiendo a las tropas, y como los ingleses progresivamente van haciéndose cada vez más fuertes y van a tener una inmensa fortificación de fajina y de madera que rodea su campamento de miles de hombres. Entonces también hay que tenerlo en cuenta que los propios ingleses, de nuevo, tienen que hacer valer su posición para acabar con esta fortaleza que defendía la propia ciudad, el San Felipe. ¿Cuál es el problema? Vernon ya empieza a ver las cosas complicadas y decide no enviar barcos justo hacia la costa porque le podían bombardear desde tierra, y echa todas las culpas a los ingenieros británicos que no construyen a tiempo las estructuras para repetir la idea anterior de poner los cañones y los morteros en una posición privilegiada para abatir las murallas de la fortaleza. Y será en ese momento donde empezará a tener sus problemas con Wentworth, que sería el encargado de tierra. Otro problema que tienen los británicos es que su ingeniero jefe fue decapitado por una bala de cañón, y esto, claro, generaba problemas a la hora de que sus lugartenientes fueran los herederos de la construcción de estas grandes estructuras. Según el propio diario de Blas de Lezo, es Desnox, este suizo, el ingeniero, el que decide excavar alrededor de esta mini fortaleza
que actualmente parece una inmensa fortaleza porque se ha ido reforzando con el tiempo, pero en aquel momento no era más que un pequeño castillito que se conserva a día de hoy en lo que sería la cima del San Lázaro. Sería el que excava un poco alrededor de esta fortaleza, y gracias a estas indicaciones, cuando llegan con las escalas los ingleses, puesto que no tienen la muralla rota, pues se ven en la necesidad de salir huyendo porque sus escalas no llegan, no alcanzan a las murallas. Cosa que también hay que tener en cuenta. Para esto utilizaron a los católicos y a los americanos, no a las tropas inglesas. Es decir, cada uno tenía sus prioridades a la hora de quién llevaba las escaleras o la fajina para poder defenderse y poder hacer la toma de las murallas. Lo que sí dice Blas de Lezo en su diario es que después de todo esto es él el que da la orden de volver a excavar las trincheras para que sean todavía más profundas y que por mucho que intentaran mejorar las escalas no tuvieran manera de tomar la fortaleza. Aún así, con todo esto y que evidentemente tras este asalto de unas 4.000 tropas, pues no se llega a conquistar esta mini fortaleza, recordemos que recibe apoyo de las tropas desde tierra y se expulsan a estos ingleses. Aún así, Vernon decide llevar a cabo su última venganza hacia Blas de Lezo. ¿Por qué? Porque Vernon era el almirante, era el de la armada, y quería que quedara reflejado que él había combatido desde la mar, no desde tierra. Entonces lo que hace es, con el navío de línea principal que habían capturado los españoles, el almirante, la nao almirante, la Galicia, el barco de Blas de Lezo, vamos, lo fortifica hasta la extenuación y lo manda hacia la ciudad, en una operación suicida para cañonear, según sus propias teorías, para tratar de ver cuál era la situación defensiva de la ciudad. Realmente un movimiento para ver su venganza directa contra Blas de Lezo y obligarle a cañonear su propio barco, cosa que Blas de Lezo no duda en ningún momento. En aquel momento decide cañonear en cuanto empieza a enfilar hacia allí la Galicia, y ahí se termina hundiendo la Galicia. Teniendo en cuenta toda esta situación, finalmente, durante un mes se van retirando poco a poco los ingleses de Cartagena de Indias, y es donde continúa la jocosa relación epistolar entre Blas de Lezo y Vernon, donde Blas de Lezo finalmente le dice que con la flota que le queda, que bueno, le queda para llevar carbón y poco más. Y tenía razón Blas de Lezo, porque las bajas por parte británica son absolutas, la flota queda muy, muy dañada, no solamente porque se ven en la necesidad de hundir parte de los barcos porque ya no se puede mover, sino porque ya no contaban ni con tripulación para poder llevar esas embarcaciones de nuevo hacia Jamaica. Esto acaba con la carrera política y militar de Vernon, y esto permitirá pues 80 años de relativa tranquilidad por parte de la zona americana española, teniendo en cuenta que la carrera política de Vernon se hunde en este momento, lo que él mismo recordará durante mucho tiempo y que también le reforzarán en el epitafio de su tumba en la abadía de Westminster, donde pone que todas sus victorias, y finalmente dice y que la batalla de Cartagena de Indias llegó hasta donde los barcos le dejaron llegar. Ahora, quien no pudo disfrutar mucho de su victoria fue Blas de Lezo, no solamente porque ya Eslava le margina durante la campaña, sino porque muere muy poco después. Exactamente. De hecho, pocos meses después fallece Blas de Lezo, cuando en teoría ya le estarían llamando a ir a España para que diera cuentas de qué había sucedido con su flota. Recordemos que sus 6 navíos de línea habían sido hundidos. Y esto no son temas menores. Finalmente la victoria se logra, entre otras cosas, porque había esta enfermedad tan terrible que estaba con la fiebre amarilla afectando a todos los que estaban presentes en Cartagena de Indias, pero sobre todo a los británicos, y es posible que parte de esto afectara al propio Blas de Lezo, aparte del tifus que llevaba a sus espaldas. Hay un momento en el cual se da la batalla de los diarios. Los británicos envían diarios de todo lo acontecido, y los españoles hacen lo propio, para ver quién se queda con la victoria y quién es el culpable de la derrota. Legalmente hay que decir que Eslava es el que tenía el mando en plaza, y por lo tanto la victoria sería suya, tal como nos indica de manera clarísima la documentación estudiada
por don Manuel Gracia Rivas, del Centro de Estudios Borjano, que aparte de eso es marino y médico militar, y por eso tiene mucha relación con el señor Blas de Lezo y lo ha estudiado mucho. Entonces, el problema es que realmente no se le da ningún reconocimiento a Blas de Lezo. De hecho, todavía a día de hoy no se sabe ni siquiera dónde está su tumba, y no será hasta que uno de sus hijos finalmente logre una pequeña pensión y un reconocimiento con el Ducado de Orvieto, si mal no recuerdo, que es el que le permite, con este pequeño título a la familia, seguir manteniendo pues parte de esa pequeña pensión que estaban logrando gracias, entre otras cosas, a este comercio de Blas de Lezo del que habíamos hablado, y parte de lo que había él logrado en Cádiz y de los pequeños negocios que tenía también en Cádiz. A lo largo del tiempo, dentro de la historia de España, ha habido varios reconocimientos a Blas de Lezo, pero ha quedado muy oculto. Con el tiempo desaparecía. Si bien es cierto que Fernández Duro surgió y que apoyó, parte de los estudios también colombianos trataron de destacar la figura de Blas de Lezo, importantísimo, y puede que con esto sea suficiente para que la gente vea el programa. En Colombia se le conocía como el teso, el tieso, cosa que está documentado pues con cierta antigüedad. Sin embargo, medio hombre no. Medio hombre no aparece en ninguna documentación, y de hecho la primera referencia que encontramos no es directamente a Blas de Lezo, sino en una novela de Blasco Ibáñez, que será la de Trafalgar, donde haya alguien que sí se le conozca como Blas de Lezo, que curiosamente tiene los mismos problemas de movilidad que el mismo Blas de Lezo. Entonces vemos aquí que se entrecruzan parte de realidad y de ficción, hasta que realmente es cuando empieza a haber publicaciones serias en torno al año 2013-2014, también con la exposición del Museo Naval, y finalmente con la construcción de la estatua de Blas de Lezo en Madrid, donde todo esto se refuerza. Y no hay que olvidar cómo el lechero Fed, de Lechero y Historias a toda leche, hizo un vídeo sobre Blas de Lezo con cientos de miles de visitas, y esto también fue parte activa hace pues más de 10 años de cómo se trató de dar visibilidad desde muchos puntos de vista a la figura de Blas de Lezo. Y a pesar de ello, a día de hoy, la leyenda de Blas de Lezo supera la realidad, con frases como la de todo buen español debería de mear mirando en dirección a Inglaterra, que no es cierta. Evidentemente no es cierta en absoluto, pero lo que sí que dijo Blas de Lezo fue llamar constantemente a los británicos como mis amigos. En sus diarios aparece como mis amigos constantemente, muy jocoso el señor Lezo. Y una frase que también es suya y es cierta es la de no hay que temer aquello que no se ve, cosa que decía a sus tripulaciones cuando hablaba de diferentes problemas y de miedos que tenían sobre pues diferentes elementos, tanto técnicos como de estrategias militares. Entonces, bueno, esto es parte de la realidad en un resumen muy, muy básico de Blas de Lezo y sus avatares a lo largo de la historia. Pues mira, vamos a terminar ya, pero antes de marcharnos me gustaría que contaras a nuestros espectadores ese cómic, esa segunda parte que estáis elaborando y en la que además pueden contribuir, pueden apoyaros para la edición final. Pues esta es la parte que me toca de hacer un poco de promoción de lo que nos ha llevado hasta aquí, porque si ahora mismo hemos manejado toda esta documentación ha sido gracias a un cómic, originalmente con la idea de Ángel Miranda al guión, que es un auténtico fenómeno, además de navegante, un publicista maravilloso y un guionista de primera, que también ha publicado Carrión, que fue el que levantó, entre otros, el tema del Cagayán, de la batalla del Cagayán, de los tercios españoles, entre comillas, contra los samuráis japoneses. El que quiere saber un poco más, que busque en YouTube, que tenemos algunas aclaraciones al respecto. También un dibujante que todavía no sé cómo le hemos convencido, alguien que había trabajado en Marvel y había trabajado también con Disney y DC, que es Mogorrón, un auténtico artista que junto a Mickey, que es el que no se habla mucho de él, pero es el colorista y que es un auténtico fenómeno también, cosa que se obvia muchas veces, es que estuvo nominado a los Oscars por animación, por ser parte del grupo de la película de Klaus, de Netflix. Pues para que sepan ustedes el tipo de personajes que han estado aquí trabajando. Bueno, pues hace unos años hicimos un cómic, que es Lezo, el cómic, que conseguimos pues
batir el récord de obtención de fondos. Estuvimos cerca de llegar incluso a lo que recaudó en su momento Podemos para el inicio en su campaña inicial, pues para que se hagan una idea de que funcionó muy bien, y gracias a esos fondos conseguimos realizar también esta segunda parte, que es la que ustedes pueden adquirir gracias a Berkami, y si buscan Lezo el cómic podrán encontrarlo sin ningún problema, donde pueden participar, obtener todos los beneficios, como alguna de las medallas que hemos hecho, las réplicas o la documentación original, y podrán también ver al final del cómic una parte de dossier, que es de la que me he encargado yo también, en la cual se pueden ver pues parte de todas estas pequeñas historias o personajes que no se pueden ver en todo el cómic, pero sí que son el fondo y que nos han ido aportando para ver la realidad de Cartagena de Indias y cómo hemos llegado a donde hemos llegado con esta historia, que no son simplemente dibujitos, sino que en realidad se trata de ver cuál es la realidad histórica de una manera atractiva, pero siendo muy serios a la hora de documentarlo. Y quién sabrá si después nos sirve para otras cosas más cinematográficas. Por lo tanto, les pedimos su apoyo dentro de sus posibilidades, sobre todo pensando en que van a llegar para Reyes. Entonces, lo tienen muy a mano para poder preparar con antelación este tipo de regalos. Entonces, recuérdanos cuál es la dirección electrónica. Pues pueden buscar en Berkami, que es la plataforma que nos ayuda para el mecenazgo, y lo que tienen que teclear básicamente es Blas de Lezo, el cómic. Y ahí les aparecerá. Ya hemos hecho todo lo posible para que sea lo más fácil de encontrar cuando busquen Blas de Lezo o Lezo, el cómic. Esa parte ya es otro trabajo de informática del que, entre otras cosas, ha encargado también Ángel Miranda. Pues muchísimas gracias, Ramón. Gracias por permitirnos adentrarnos en la figura de Blas de Lezo más allá de la leyenda del sitio de Cartagena, personaje fascinante que además nos permite entender esas vicisitudes del primer rey Borbón, de Felipe V, con esas idas y venidas del viejo mundo mediterráneo al nuevo mundo atlántico y caribeño. Y muchas gracias a nuestros espectadores por habernos seguido en esta primera colaboración de esta nueva temporada con Ramón Vega, que para mí es todo un privilegio y, como saben, va a ser el inicio de otras muchas. Si bien, ya te adelanto, Ramón, volveremos a tu extremo oriente, a tu nuevo occidente, en las próximas ocasiones que nos juntemos. Aquí estaré precisamente en el nuevo occidente, esperando y aguardando a que todas estas buenas gentes quieran venir y tengan el bien de visitarnos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, porque además sé que han estado ustedes por ahí comentando sin parar. Que no se preocupen, que seguimos aquí trabajando gracias a Big One Media. Y una vez más, a todos ustedes, muchas gracias por acudir a nuestra cita en Pedazos de Historia. Como siempre, queremos mejorar la producción de nuestros programas y la mejor manera para hacerlo es con su apoyo. Recuerden, pueden hacerse socios del canal de Big One. Son cordialmente bienvenidos a ellos porque es gracias a ese apoyo como estamos seguros que lograremos seguir mejorando. Hasta aquí esta nueva edición de Pedazos de Historia, emplazándoles a futuros programas.